Las furgonetas de primera generación de Volkswagen es probablemente uno de los vehículos más reconocibles de todo el mundo y claramente asociada a movimientos como el surf o la contracultura hippie. Su atractivo y sencillo diseño lo ha convertido en una estampa realmente común en camisetas, tazas, llaveros y objetos de todo tipo. A pesar de tener uno de los diseños que más gustan de la historia del automóvil, su denominación oficial es poco conocida. Su nombre es Volkswagen Type 2 T1. Sin embargo, recibió todo tipo de nombres y apodos en los distintos mercados en los que se comercializó. Algunos de estos motes son microbús, combi, bully, transporter o camper, entre muchos otros. La furgoneta nace en el año 1950, año en el que se reanuda la celebración de la Copa Mundial de Fútbol tras la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo con el deporte, se inicia la primera temporada de Fórmula 1 de la historia. A nivel global, continúa la escalada de tensiones de la Guerra Fría, con el primer enfrentamiento bélico entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra de Corea, que terminaría con una división en la península en dos países que continúa hasta hoy. A nivel político, la China comunista de Mao Zedong y la Unión Soviética de Stalin firman un pacto de amistad. En España nace el fabricante de coches SEAT. La ONU revoca por propuesta de Estados Unidos la condena del régimen franquista impuesta en 1946, pues la situación geográfica de España y la nueva lucha en contra del avance del comunismo haría que los americanos estableciesen acuerdos de cooperación con el gobierno de Franco. En el mundo del surf sería en la década de los 50 cuando la afición se consolidó en lugares como Hawái, California y Australia. Para esta época, las tablas eran aún muy pesadas y arcaicas y verían evoluciones técnicas a lo largo de la década. Por aquella época se empiezan a popularizar entre los surfistas, principalmente en América, medios de transporte como los jeeps y los buddy, o lo que es lo mismo, rancheras fabricadas en parte en madera. La historia de esta furgoneta surge de la manera más simple. Volkswagen había surgido a finales de los años 30 en el marco de la Alemania nazi con el fin de crear el coche del pueblo, traducción literal de Volkswagen. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y con la derrota alemana, las instalaciones de la marca en Wolfsburgo quedaron completamente arrasadas y bajo el control de las fuerzas británicas. Los ingleses optaron por mantener la planta de montaje en Alemania, que tras la guerra quedó en un estado ruinoso. Para 1945, los primeros Volkswagen de posguerra salieron de la factoría y en 1946 fabrican unos 1000 coches al mes, en una factoría en la que había que parar la producción los días de lluvia, debido a los agujeros en el techo y la falta de ventanas ocasionados por los constantes bombardeos durante la guerra. El pequeño coche que hasta entonces era el único modelo que Volkswagen fabricaba era el famoso y exitoso Escarabajo, que en 1972 llegaría a convertirse en el coche más vendido de la historia hasta entonces, con más de 15 millones de unidades vendidas, superando al Ford Modelo T. El coche había nacido con el fin de tener una mecánica lo más sencilla posible y contaba con un motor de 4 cilindros tipo boxer refrigerado por aire, que había sido supervisado por el ingeniero alemán Ferdinand Porsche. Ese año de 1972 en el que Volkswagen alcanza ese logro, el australiano Michael Peterson se alza con la victoria en el título de surf de Queensland, en una competición muy reñida con Peter Towning, y no llegó a competir contra el entonces campeón Paul Nielsen, que no se clasificó para la final. Peterson llegaría a defender el título mundial de surf en San Diego, pero sería descalificado en la segunda ronda. Siguiendo en California y en 1972, los hermanos Campbell presentan su diseño de tabla de surf tipo Bonzer, característica por sus 3 aletas. El nombre de esta tabla venía de una expresión de la jerga australiana que se usa para expresar que algo es único o extraordinario. Durante aquellos primeros años en producción del Escarabajo, casi toda la producción estaba destinada al mercado alemán.
La primera persona fuera del territorio germano en fijarse en el potencial de Volkswagen fue un holandés llamado Bernardus Marinus Pom, conocido como Ben Pom. Este hombre de negocios provenía de una familia que había vendido coches de Opel y Ford en Holanda. Fue en 1947, tras visitar la fábrica de Wolfsburgo, cuando Ben Pom se convierte en el principal importador de Volkswagen en Holanda, y en 1948 también importarían Porsche. Fue durante aquella visita a la factoría de Volkswagen donde algo llamó la atención de Ben Pom. Por la planta de producción se movían unos vehículos de carga improvisados montados sobre los chasis de los Volkswagen Escarabajo. Estos eran los llamados Volkswagen Plattenwagen, creados para moverse y trasladar piezas por las instalaciones de la fábrica. Este automóvil hizo que Ben Pom dibujase un sencillo boceto en una libreta con una furgoneta redondeada en la que el conductor se situaba en la parte frontal del vehículo, por delante del eje delantero, una cualidad que, unida al motor trasero, permitiría una gran amplitud interior y un gran volumen de carga. Esta idea gustó tanto a Volkswagen que de inmediato se pondrían a trabajar en una serie de prototipos que estarían listos para 1949, que cubrirían la necesidad de un vehículo de carga en el catálogo de la marca, aunque Volkswagen ofrecía una variante pick-up en aquellos años del Escarabajo. Ese mismo año se exportaban las dos primeras unidades de Volkswagen a Estados Unidos, un tímido inicio para el que fue uno de los mercados más lucrativos para la marca. Para 1950, el mismo año en el que Volkswagen celebra su coche número 100.000 vendido, se presenta el nuevo modelo de la marca. La furgoneta se ofrece en versiones para uso comercial y civil de pasajeros. Las versiones destinadas para el transporte de personas podrían llevar hasta 8 pasajeros, mientras que las de carga estaban pensadas para transportar hasta 750 kilos. En el primer año se vendieron más de 8.000 furgonetas. Ese año sería la primera vez que la espuma se emplea como material para la construcción de tablas de surf, con las ventajas que su uso supone. También en 1950, y siguiendo en el arte de la elaboración de tablas, sería la primera vez que Hobby Adler las fabrica a partir de madera de balsa en su garaje. La furgoneta se ofreció en distintas carrocerías. Hubo furgonetas completamente cerradas, microbuses, caravanas, pick-ups con 1 o 2 filas de asientos, o las variantes de pasajeros con ventanillas en el techo, que a día de hoy son las más cotizadas, y la versión más buscada era la de 23 ventanillas. A este variado catálogo se sumaban versiones destinadas a distintos servicios públicos, como ambulancias, furgonetas de policía e incluso de bomberos con escaleras desplegables. En el año 1953, cuando el imperio de Volkswagen empieza a expandir su producción más allá de las fronteras de Alemania, estableciendo su planta de producción en Brasil, la primera de muchas por todas las partes del mundo, y un país donde los modelos de esta marca son especialmente queridos. Ese mismo año se venden casi 28.000 furgonetas que se vendieron en 74 países distintos, cifras que reflejan el éxito internacional de los productos de Volkswagen. Ese año, el ya mencionado Hobby Adler fabrica 99 tablas en su garaje, pero la número 100 la crearía en su nueva tienda de surf en Dana Point. A partir de 1955, Volkswagen se introduce de lleno en el mercado norteamericano, creándose la división estadounidense de la compañía, un país en el que sorprende el éxito de esta marca extranjera, y más si se tiene en cuenta que en aquel momento Estados Unidos era el país con mayor volumen de fabricación de coches a nivel mundial, y que en aquel entonces tenía una filosofía de cuanto más grande, mejor. Una gran parte del fulgor que causaron los Volkswagen lo tuvo el departamento de marketing de la marca, usando la ironía en muchas ocasiones y posicionándose como coches distintos, pero honestos y económicos. Cabe mencionar la histórica campaña de Think Small o Piensa en pequeño en español para el Escarabajo en este mercado de coches gigantescos de enormes dimensiones y desmesurado consumo. Sería 1955 un año de gran crecimiento para el negocio del surf, con una nueva tienda inaugurada por Bing Copeland llamada
Bing Surfboard, abierta en Hermosa Beach, y Dale Deathly introduce tablas fáciles de montar de cola ancha, conocidas como diseño de cerdo, y aletas dorsales para colocar en la punta de la cola. La propia Volkswagen Type 2 contó con su propia serie de anuncios ilustres, incluyendo su propio eslogan, "Piensa en alto", que de nuevo contrastaba con las rancheras americanas de la época, de gran longitud, pero muy bajas en altura con respecto al suelo. Era contra estos modelos familiares estadounidenses contra los que la furgoneta de Volkswagen competía en ventas, y este hecho lo demuestra la publicidad de la época. Estos mensajes de una marca foránea que parecía nadar contracorriente y posicionarse en contra de todo lo establecido, calaron hondo en la juventud estadounidense que a finales de los 50 vivía en una sociedad extremadamente conservadora y que ansiaba nuevos aires de libertad. Así, los Volkswagen se convirtieron en los coches predilectos de personas que buscaban un medio de transporte económico y de los protagonistas de la incipiente contracultura, que terminaría convirtiéndose en el movimiento hippie de los 60, además de ser la furgoneta preferida de los surfistas, ámbitos en el que los modelos de Volkswagen se convirtieron en protagonistas. Otro hecho histórico en el que la furgoneta Volkswagen fue partícipe de manera involuntaria fue el Impuesto de los Pollos de 1964, un arancel proteccionista que penalizaba duramente a las furgonetas y camionetas ligeras importadas, que fomentaban así las ventas de los vehículos de estas características fabricados en América. Esta medida se instauró como respuesta a unos aranceles impuestos en Francia y Alemania a los pollos estadounidenses. Volkswagen se vio muy perjudicada con pérdidas millonarias en 1964 provocadas por los aranceles, pero pudo seguir vendiendo las versiones para pasajeros de su popular furgoneta al no verse afectadas por esta medida que sigue vigente a día de hoy. Finalmente, en 1967, se renueva estéticamente el escarabajo y la Type 2 de Volkswagen, contando la furgoneta con una carrocería prácticamente idéntica, pero con nuevos interiores y un frontal y trasera rediseñados. Esta nueva generación de la furgoneta de Volkswagen pasó a denominarse la Volkswagen Type 2 T2, distinguiéndola así de la primera generación, que desde entonces se llamaría Type 2 T1. En 1967 se presenta en el Parque Acuático de Verano de Tokio una atracción llamada el Surfatorium, que sería la primera piscina de olas artificiales diseñada para practicar surf. Ese año nace también en el sur de California una nueva modalidad de surf que a día de hoy es una de las más populares, el windsurfing, al instalar una vela a una tabla. En total se vendieron más de 1,8 millones de furgonetas Volkswagen de primera generación hasta 1967, aunque en Brasil su producción continuaría hasta 1975. Ese último año de producción de la Volkswagen en Brasil sería el año en la que se funda la WISA, la Asociación Internacional de Surfing de Mujeres, para promover la afición a más gente.